La llovizna caía sobre la ciudad como un velo gris, volviendo el asfalto aún más frío y despiadado. Entre los autos que pasaban a toda prisa y las luces de los escaparates que parpadeaban con indiferencia, un niño negro de apenas 10 años caminaba descalzo por las calles mojadas, sosteniendo una caja de dulces apretada contra su pecho. Sus ojos, grandes y brillantes, reflejaban una mezcla de esperanza y cansancio. Su nombre era Isaac, y conocía el peso de la responsabilidad mucho antes de lo que debería. Su madre, doña Joana, llevaba meses enferma. Sin dinero para medicinas y sin fuerzas para trabajar, dependía de la venta de dulces que su hijo hacía en las esquinas para poder comer algo más que arroz y agua. Pero vender en la calle era un juego de paciencia y humillación. «Señora, ¿le gustaría un dulce? Solo cuesta 2 pesos», preguntó con voz baja a una mujer bien vestida que pasó apresurada. Ni siquiera lo miró. «Señor, por favor, un chocolate», intentó con un hombre de traje, quien solo negó con la cabeza sin detenerse. Los minutos se convertían en horas y, con cada rechazo, el peso del hambre crecía en su estómago. No quería rendirse. No podía. Pero la verdad era que, en ese día, aún no había vendido ni un solo dulce. Fue entonces cuando un auto negro y reluciente se detuvo cerca de él. Un hombre alto descendió, vistiendo un saco impecable de Broxfield y un reloj Patek Philippe que brillaba bajo la luz de los faroles. Su porte reflejaba la seguridad de alguien acostumbrado al poder. Isaac no se acercó. Había aprendido que gente así generalmente no compraba. Pero, para su sorpresa, el hombre caminó hacia él. «¿Qué estás vendiendo, niño?», preguntó con voz firme. «Y chocolate, señor. 2 pesos cada uno». El hombre esbozó una leve sonrisa y sacó su billetera. Tomó un billete de alto valor y se lo entregó a Isaac. «Toma, quédate con el cambio». Isaac abrió los ojos con asombro. Era demasiado dinero. Mucho más de lo que ganaría en semanas. Pero en cuanto tomó el billete, algo dentro de él se estremeció. La textura se sentía extraña. El color, ligeramente desvanecido. Lo había visto antes. Era falso. Respiró hondo y abrazó su caja de dulces con más fuerza. Podría aceptarlo y marcharse. Nadie lo notaría. Pero si había algo que su madre siempre le había enseñado, era a ser honesto, incluso cuando nadie estuviera mirando. Con las manos temblorosas, extendió el billete de vuelta al hombre. «Lo siento, señor. No puedo aceptarlo. Este dinero no es verdadero». El hombre arqueó una ceja, intrigado. Observó a Isaac con atención, como si acabara de notar algo en el que antes no había visto. Y entonces, lentamente, sonrió. No estaba ahí para comprar dulces. Estaba ahí para poner a prueba a Isaac. Su sonrisa era enigmática, casi como si supiera algo que Isaac aún no entendía. Tomó el billete de vuelta, lo observó entre sus dedos y luego lo guardó en la billetera, como si nada hubiera pasado. «Interesante», murmuró, examinando al niño de arriba a abajo. «¿Y si te dijera que nadie lo sabría? Que podrías llevarte este dinero a casa y nadie te juzgaría». Isaac tragó saliva. Las palabras del desconocido pesaban en el aire. El hambre, el frío, su madre esperando en casa. Todo dentro de él le gritaba que aquel dinero resolvería sus problemas, aunque solo fuera por un día. Pero algo más fuerte lo detenía. Apretó los pies descalzos contra el suelo mojado, respiró hondo y miró al hombre a los ojos. «Mi mamá dice que lo que hacemos cuando nadie nos está viendo es lo que realmente nos define». El silencio entre los dos era casi palpable. El hombre inclinó levemente la cabeza, como si estuviera considerando las palabras del niño. Detrás de él, el lujoso automóvil permanecía encendido, el motor ronroneando suavemente, como si fuera una puerta hacia un mundo completamente distinto al de Isaac. El niño apretó la caja de dulces contra su pecho. Todavía los tenía todos. Aún no había vendido ninguno. La lluvia comenzaba a caer con más fuerza, y sintió las gotas frías deslizarse por su rostro. Pero no se movió. El hombre entonces hizo algo inesperado. Metió la mano en el bolsillo de su saco y sacó otro billete, esta vez, uno verdadero. Lo dobló con cuidado y lo sostuvo entre los dedos, sin entregarlo.
¿Crees en la suerte, chico?, preguntó, con un brillo extraño en los ojos. Isaac dudó. ¿Suerte? Para alguien como él, la suerte era encontrar un pedazo de pan al final del día. Suerte era que su madre pasara una noche sin dolor. Suerte era vender al menos un dulce antes de que el frío lo venciera. Nunca había tenido el lujo de creer en algo más que eso. El hombre rió en voz baja, como si hubiera leído sus pensamientos. La vida nos pone a prueba de maneras extrañas. A veces, una sola decisión puede cambiarlo todo. Isaac no entendió del todo lo que quería decir. Pero sintió que, de alguna manera, ese momento era más grande de lo que parecía. Todavía no sabía cuánto. La lluvia caía con más fuerza ahora, formando pequeños charcos alrededor de los pies descalzos de Isaac. Se abrazó a sí mismo, tratando de contener el frío que comenzaba a infiltrarse en sus huesos. Pero, aún así, no apartó la mirada del hombre frente a él. El desconocido giró el billete verdadero entre los dedos, como si estuviera esperando algo. ¿Probando algo? Aún no has respondido, chico. ¿Crees en la suerte? Isaac miró el billete. Esta vez era real. Un valor que podría llenar la nevera vacía en casa, comprar las medicinas de su madre, quizá incluso permitirle tomarse un día de descanso de las calles. Pero, ¿por qué ese hombre seguía ahí? ¿Qué era lo que realmente quería? Yo creo en el trabajo, respondió Isaac, con la voz firme pero baja. Porque la suerte no compra comida. La suerte no paga medicinas. El hombre sonrió, casi como si hubiera esperado esa respuesta. Y justo. Pero, ¿y si te dijera que el trabajo, a veces, necesita un pequeño empujón de la suerte? Isaac frunció el ceño. El hombre dio un paso atrás y miró el reloj dorado en su muñeca. Un Patek Philippe, brillando bajo la luz de los faroles. Cada detalle de aquel reloj valía más que todo lo que Isaac y su madre tenían en la vida. El silencio entre ambos solo era interrumpido por el sonido de la lluvia golpeando el asfalto. El niño empezó a sentir el cansancio pesar sobre sus hombros. Había algo extraño en esa conversación, algo que no lograba comprender del todo. Te haré una última pregunta, dijo el hombre, guardando el billete en su bolsillo y cruzando los brazos. Isaac mantuvo los ojos fijos en él, esperando. Si pudieras cambiar tu vida hoy, ahora mismo, en este instante, ¿lo harías? La pregunta quedó suspendida en el aire, más pesada que cualquier gota de lluvia que caía sobre ellos. Isaac tragó saliva. Su corazón latió con más fuerza. ¿Cómo que cambiar? El hombre esbozó una media sonrisa, pero no respondió de inmediato. En lugar de eso, miró hacia el auto estacionado a un lado, sus luces reflejándose en los charcos de agua. Algo estaba a punto de suceder. Algo grande. Isaac sintió un escalofrío recorrer su espalda. Todavía no sabía si aquello era un presagio de suerte o de peligro. Isaac sintió un nudo en la garganta. Quería decir que sí. Quería que todo fuera diferente. Pero, ¿cómo alguien como él podría simplemente cambiar su vida? ¿Qué era lo que ese hombre quería a cambio? Desvió la mirada por un instante y vio su reflejo en un escaparate cercano. Su ropa gastada, sus pies descalzos empapados por la lluvia, la caja de dulces ya medio destruida. Se veía tan pequeño al lado de aquel hombre, de su auto reluciente, de su ropa elegante, de su seguridad absoluta. Si me está haciendo esa pregunta, es porque ya sabe mi respuesta, murmuró, todavía dudoso. El hombre esbozó una leve sonrisa de lado, como si hubiera estado esperando exactamente esa respuesta. Bien. Entonces sígueme. Se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia el auto negro estacionado a unos metros. Desde más cerca, el vehículo parecía aún más lujoso, y fue entonces cuando Isaac se dio cuenta de que nunca había estado tan cerca de algo tan costoso. Por un momento, pensó en quedarse donde estaba. En ignorar la invitación y seguir vendiendo sus dulces. Pero la verdad era que nadie los estaba comprando esa noche. El hambre apretaba, el frío castigaba, y en casa, su madre esperaba una ayuda que quizá nunca llegaría. Respiró hondo y dio el primer paso. Sus pies descalzos tocaron el agua helada de un charco, pero no se detuvo. Siguió al hombre, quien ya había abierto la puerta del auto.
Isaac miró el interior del vehículo. Era aún más impresionante de lo que imaginaba. Asientos de cuero impecables, un aroma sofisticado que no podía identificar. Cada detalle gritaba riqueza. Dudó por un segundo, pero antes de que pudiera cambiar de opinión, sintió la mano firme del hombre en su hombro. Entra, chico. Estás a punto de entender que algunas oportunidades no aparecen dos veces. Isaac tragó saliva. Miró una última vez su caja de dulces, ahora casi inútil, y tomó una decisión. Entró en el auto. Apenas la puerta se cerró, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Afuera, la lluvia seguía cayendo. Y su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Tan pronto como la puerta del auto se cerró, Isaac sintió que el mundo a su alrededor cambiaba. El sonido de la lluvia quedó amortiguado por el interior lujoso del vehículo, y por primera vez en toda la noche, sintió el calor de un ambiente acogedor. El cuero de los asientos era suave, la iluminación tenue y cálida, y todo ahí dentro parecía pertenecer a un universo distante, uno donde el hambre y el frío no existían. Se encogió levemente en el asiento, sintiendo la humedad de su ropa pegada a su piel. El hombre a su lado mantenía la misma postura serena, observándolo discretamente mientras el auto avanzaba. Isaac no preguntó hacia dónde iban. Parte de él quería saber, pero otra parte temía la respuesta. El vehículo se deslizaba por las calles, pasando por barrios que rara vez veía. Las tiendas tenían fachadas brillantes, y los restaurantes exhibían vitrinas donde personas bien vestidas cenaban sin prisa, en mesas cubiertas con manteles blancos. Con cada esquina que pasaban, sentía que se alejaba más y más de la realidad que conocía. El tiempo dentro del auto se sentía distorsionado. Tal vez habían pasado minutos, tal vez una hora. Fue entonces cuando se dio cuenta de que seguía sujetando su caja de dulces con fuerza, como si aquel simple objeto fuera lo único que todavía lo mantenía atado al mundo de antes. Entonces, el auto finalmente se detuvo. La puerta se abrió, y el viento frío de la noche lo golpeó de nuevo. Pero lo que vio frente a él lo hizo olvidar el frío de inmediato. Era un edificio alto, imponente, con una fachada de cristal que reflejaba las luces de la ciudad. El vestíbulo brillaba con pisos de mármol pulido y candelabros que parecían sacados de un palacio. Personas entraban y salían, algunas con trajes bien cortados, otras con vestidos elegantes, moviéndose con la naturalidad de quienes pertenecían a ese mundo. Isaac dudó antes de salir del auto. Nunca había estado en un lugar así. Su ropa mojada y sucia contrastaba por completo con la perfección que lo rodeaba. Pero ya no había vuelta atrás. Siguió al hombre a través de las puertas de cristal, sintiendo como algunas miradas discretas se posaban sobre él. Cada paso se sentía más pesado que el anterior. El suelo de mármol estaba frío contra sus pies descalzos, y por un instante sintió ese viejo peso en el pecho, la sensación de no pertenecer a ese lugar. El elevador los llevó a un piso alto, donde un pasillo silencioso los guió hasta una puerta enorme de madera oscura. El hombre la abrió sin dudar y entró primero. Isaac respiró hondo y lo siguió. Lo que vio al otro lado lo dejó sin palabras. El apartamento era enorme, iluminado por una pared completa de vidrio que revelaba la ciudad debajo de ellos. El suelo brillaba bajo la luz empotrada en el techo, y los muebles tenían un diseño moderno y minimalista, algo que nunca antes había visto. Pero lo que realmente llamó su atención fue algo más simple. Un olor familiar flotaba en el aire. Un aroma cálido, acogedor. Comida. Isaac notó la mesa puesta, con platos humeantes servidos de manera impecable, como si alguien ya los estuviera esperando. Su estómago reaccionó antes de que pudiera siquiera pensar, un retorcijón de hambre repentino, de ese tipo que ya había aprendido a ignorar la mayor parte del tiempo. El hombre se quitó el saco con calma y lo dejó sobre una silla. Luego, se giró hacia Isaac con la misma expresión enigmática de antes. La sensación de misterio seguía suspendida en el aire. Y en ese momento, Isaac supo que aquella noche estaba lejos de terminar.
Isaac permaneció quieto cerca de la puerta, sin saber si debía avanzar o esperar alguna indicación. El aroma de la comida lo envolvía, despertando un hambre que llevaba horas intentando ignorar. Pero no se movió. No quería parecer desesperado. El hombre caminó hasta la mesa y se sirvió un vaso de agua con la misma calma controlada que había mantenido desde el principio. El silencio en el apartamento era absoluto, interrumpido solo por el suave tintineo del hielo contra el cristal. Isaac observó a su alrededor. Todo ahí parecía pertenecer a otro mundo, un mundo en el que nunca imaginó estar. Los muebles, los cuadros abstractos en la pared, la alfombra suave que cubría parte del suelo. Era completamente diferente a todo lo que conocía. Sintió el tejido empapado de su camisa pegado a su piel. La caja de dulces todavía estaba en sus manos, pero ahora parecía insignificante. Fue entonces cuando el hombre rompió el silencio. ¿Tienes hambre? No fue una pregunta. Fue una afirmación. Isaac desvió la mirada, sin responder. El hombre hizo un gesto simple con la mano, señalando una silla en la mesa. Siéntate. Come. Isaac titubeó. Algo dentro de él todavía le decía que todo eso era demasiado bueno para ser verdad. Pero el hambre hablaba más fuerte. Lentamente, dio el primer paso hacia la mesa. Se sentó, aún desconfiado, pero incapaz de ignorar la comida frente a él. El plato humeante parecía irreal, después de tantas noches durmiendo con el estómago vacío. Sus dedos temblaron ligeramente cuando tomó los cubiertos. La primera cucharada fue vacilante. La segunda, un poco más rápida. En la tercera, ya no pudo contener el hambre. Comió en silencio, sintiendo como cada bocado calentaba su cuerpo y aliviaba el vacío en su estómago. El hombre lo observaba sin prisa, como si analizara cada uno de sus movimientos. Cuando Isaac terminó, se recostó en la silla y se limpió la boca con el dorso de la mano. Sintió algo que hacía mucho tiempo no experimentaba, saciedad. El hombre entonces se levantó y caminó hasta una mesa cercana. Tomó un sobre y lo colocó sobre la mesa, deslizándolo lentamente hacia Isaac. Aquí hay suficiente dinero para que tu madre reciba tratamiento y para que ustedes puedan empezar de nuevo. Isaac abrió los ojos con asombro. El sobre se veía grueso. Demasiado dinero. Su corazón latió con más fuerza. ¿Por qué? Su voz salió baja, casi un susurro. El hombre cruzó los brazos y se inclinó levemente hacia adelante. Porque tuviste la oportunidad de hacer trampa y no lo hiciste. Pudiste haberte quedado con ese billete falso y fingir que no te diste cuenta, pero elegiste ser honesto. Y eso, es algo que el dinero no puede comprar. Isaac miró el sobre y luego al hombre. Su pecho se sentía pesado, confundido, pero por encima de todo, esperanzado. Por primera vez, sintió que la suerte realmente había tocado su puerta. Vuelve a casa, chico. Cuida de tu madre. Y nunca pierdas eso que tienes dentro de ti. Isaac apretó el sobre con fuerza, como si fuera el mayor tesoro del mundo. No sabía quién era ese hombre, ni por qué sus caminos se habían cruzado. Pero sabía que esa noche cambiaría todo.